En referencia a la política y la filosofía de la administración de memoria, en los sistemas monoprogramados, solamente se podía ejecutar un programa a la vez y no podían haber dos al mismo tiempo, de forma simultánea. Tenía que el programa que ya se estaba ejecutando tenía que finalizar para poder acceder a otro programa. Entonces, ya en los sistemas multiprogramados, ahora sí que ya permitía la ejecución simultánea de varios programas. O sea, ya no tenía ese inconveniente. Sin embargo, es aquí donde se debe encontrar un esquema de organización del almacenamiento que se adopte a un sistema específico, ya que es necesario decidir qué estrategias se deben utilizar para un rendimiento óptimo de la memoria. Pero también se deben implementar en el sistema operativo funciones básicas que permitan controlar los lugares donde se encuentran almacenados los datos, los programas que se encuentren almacenados, que se encuentren ejecutándose en ese momento. Entonces, el sistema operativo debe llevar a cabo una política de espacio de asignación de la memoria. Esto es necesario cuando se precisa crear el mapa de memoria de un proceso que ocupa un tamaño, un determinado tamaño, para poder determinar qué datos libres se podrían utilizar, más bien. Y tener un buen aprovechamiento de la memoria y un algoritmo de decisión eficiente, entonces, entre las políticas de asignación de la memoria tenemos las siguientes, como lo son el FIFO, que es el primer proceso que entra, es el primero en salir. Luego está Round Robin o RR, que básicamente los procesos se atienden de forma que lo hace el FIFO, pero básicamente se le asigna una cantidad limitada de tiempo en el procesador. Y si el proceso no termina en ese lapso de tiempo, entonces se manda al final de la lista de procesos listos. Luego también está SJF, que se ejecuta primero el proceso en espera, que tiene el menor tiempo estimado. También se tiene SRT, que allí un proceso en ejecución puede ser desposeído por uno nuevo de mayor tiempo de ejecución. Y finalmente HRN, que es la prioridad de la tasa de respuesta más alta. La prioridad de cada trabajo no solo está en función del tiempo de servicio, sino también del tiempo que ha esperado para ser atendido. Introducción. La administración de la memoria principal, antes, cuando no habían los sistemas multiprogramables, o mejor dicho, las computadoras que nada más ejecutaban un proceso a la vez, no había mucho problema, nada más era un proceso se procesa, se ejecuta, se acaba y entra el siguiente. No había mucho mantenimiento o optimización de la memoria principal o la memoria RAM. Pero últimamente, con los sistemas multiprogramables, los ingenieros, la gente que idea estos sistemas, deben ingeniárselos para eficientar, para agilizar los procesos múltiples a la vez. Pero esto, agilizar, da lugar a muchas preguntas, como por ejemplo la jerarquía de qué tipo de procesos van antes que otros, si hay que ordenar en base al tamaño, en base a los recursos, en base a... Sí, así hay muchas preguntas. Bueno, la jerarquía. Eh, bueno, antes de entrar a delimitar lo que... Bueno, la importancia de la jerarquía de cómo se ejecutan los programas.
la importancia o el orden en que se ejecutan los programas está en relación a lo que son la memoria principal y la memoria secundaria. La principal, que es la memoria RAM, es la más costosa, y a la vez la que más ayuda a los procesos, a las tareas, pero no es tan accesible como la otra, la secundaria. La secundaria son básicamente eh, lo externo, los discos duros externos, los discos, el orden o las reglas de jerarquización o de cómo se van a ejecutar los programas. Se podría resumir en estos puntos que los programas y datos deben sí o sí de estar en la memoria principal para poder ejecutarse bien y correctamente. El segundo punto sería que los programas y datos que no son necesarios, que no son principales, sí, pueden mantenerse en el otro tipo de almacenamiento, en el secundario, que es externo, discos duros externos o sí, discos que no están integrados en la computadora, por lo general. El siguiente punto sería que, bueno, la diferencia de el almacenamiento principal y el secundario es que uno es el más costoso. Bueno, el siguiente punto es que la diferencia de la memoria principal de la secundaria, que una vendría siendo la que ejecuta los programas, como ya dije. Y la otra, bueno, la diferencia del almacenamiento principal y el secundario vendría siendo básicamente que el principal es el que más recursos le toma a la computadora y el que más influye en los programas, pero a la vez es el menos accesible, digamos. Y por esto mismo ocurre que le pide ayuda al secundario, que vendría siendo el almacenamiento externo, que no puede ejecutar por sí solo los procesos importantes, pero sí los menos primordiales más rápidamente, o sea, los atiende rápido. Bueno, en lo que viene siendo en referencia a la memoria principal, se divide en la memoria ROM y la memoria RAM. Al igual que el almacenamiento secundario, pues tenemos que, por ejemplo, cuando encendemos la computadora, lo primero que vemos es el arranque del sistema operativo, que se encuentra almacenado en la memoria ROM. Esta memoria no necesita de energía, pues puede almacenar datos de forma permanente. Por eso cada vez que encendemos la computadora, ahí se encuentra pues el sistema operativo, o sea, se arranca el sistema operativo, porque es algo que cuando la computadora se apaga, son datos que no se pierden, son datos que se mantienen almacenados permanentemente. En cambio, en la memoria RAM, lo que sucede con la memoria RAM es que se almacenan los datos de forma temporal. Es decir, que cuando la computadora se apaga, dichos datos, pues, bueno, por decirlo de otra forma, se libera el espacio de la memoria. Y también, además de la memoria principal, está el almacenamiento secundario, como pueden ser los discos duros, y un uso que se le puede dar es que cuando, por ejemplo, falta memoria RAM para ejecutar una operación o un programa, entonces se emplea la técnica de memoria virtual. Lo que hace es utilizar un espacio de almacenamiento en el disco duro para usarlo como un módulo más de la memoria RAM. En cuanto a la memoria intermedia o caché o memoria caché, es un tipo de memoria auxiliar que se encuentra en la unidad central de procesamiento o CPU y la memoria principal. El caché almacena una copia de la petición actual y básicamente refleja lo que está contenido en el medio solicitado. Por ejemplo, cuando abrimos Word, se crea ahora sí que la copia de la petición actual, que es el Word, y entonces cuando el Word es cerrado y volvemos a abrirlo, se abre de forma mucho más rápida. Igual sucede con otros programas. La memoria caché se divide en jerarquías que se designan por niveles. Un caché 0
o L0 tiene una jerarquía, perdón, tiene una pequeña capacidad de almacenamiento de unos pequeños bytes. Se desacoplan el flujo de datos al principio en la unidad central. Los cachés L1 y L2 son internas, mientras que el caché de nivel 3 o L3 es una memoria separada en la placa madre. Cada nivel de caché puede consultar aciertos y errores. Por ejemplo, si una solicitud de usuario actual es idéntica a las que ya están en el caché, entonces es un éxito. El proceso actual puede ser manejado usando el caché. Por ejemplo, cuando el ejemplo que usé de Word, ese es un claro ejemplo porque ya se encuentra una copia de la petición actual, que era el ejecutar Word. Entonces, quiere decir que entonces sí es un acierto y entonces ya puede ser manejado usando el caché. De lo contrario, pues es un error y el proceso necesita acceder al disco duro bajo ciertas circunstancias. La memoria virtual es un tipo de memoria que utiliza el sistema, pero en vez de guardarlo en la memoria RAM, se almacena en un archivo que está en nuestro disco duro y que normalmente tiene como extensión CW este archivo llamado archivo de paginación o de intercambio sirve como una ampliación auxiliar de memoria cuando las cosas se ponen feas. Es decir, cuando el sistema escasea de memoria, la memoria virtual es una técnica para pronunciar la simulación de un espacio de memoria mucho mayor que la memoria física de una máquina. Bueno, como un tipo concepto o para qué sirve la paginación, es como cada proceso tiene su propia tabla de página y cuando carga todas sus páginas en la memoria principal, puesto que son algunas de las páginas de un proceso pueden estar en la memoria principal, se necesitará un bit en cada entrada de la tabla para indicar la página perteneciente esté presente en la memoria principal o no. Ventajas de paginación. No es necesario que las páginas estén contiguas en memoria. No es fácil de controlar todas las páginas. Se elimina el problema de fragmentación externa. Se puede programar en función de una memoria mucho más grande que existe. Desventajas de paginación. El costo de hardware y software se incrementa cada vez más. Se deben asignar áreas de memoria para los procesos. Si las páginas son muy grandes, se incrementa el grado de fragmentación interno. Entonces, en paginación siempre se va a usar el mismo espacio, la misma cantidad, pero en segmentación se ve más optimizado el uso de memoria y en paginación pues se desperdicia mucho. Yo creo que en conclusión, esta unidad aprendimos más de que muchas cosas, páginas, pestañas, no cómo se les dice, no solo se guarda en la tarjeta RAM ni en la tarjeta de memoria, sino que se distribuyen por pasos y cosas así. Algo que yo en lo personal no sabía y es interesante saberlo en esta unidad. Pues de la memoria ROM y RAM, yo no sabía que ahora sí que el sistema operativo estaba guardado en la memoria ROM y que es el motivo del por qué siempre que del por qué siempre que iniciamos la computadora es el sistema operativo lo que vemos, que arranca primero, ya que ese sistema de memoria, esa memoria, pues guarda los datos de forma permanente, a diferencia de la RAM, que es la que más se suele ver, ya que cuando está apagada, pues ahora sí que ya todo lo que se guarda ahí, pues ya ahora sí que es borrado. Y también el detalle de la memoria caché, de que es el motivo por el cual cuando un programa que es abierto por segunda vez, pues ahora sí que se abre de manera mucho más rápida. Yo siempre me preguntaba por qué sucedía eso. Y pues ahora sí que pues ya lo sé, ya lo he aprendido. De la metodología esta de direcciones, de dividir la memoria, sí, así, o sea, nunca se me hubiera ocurrido
nunca se me había ocurrido esa organización de esos métodos. Oirario, oirio, 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 oirambi, maramariram, marirarario, oirirario, oirio, oirario, oirirario, oirarira, marirarario, oirararario, oirirario, oirirario, mario, oirirario, oirario, 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 mario, oirirario, oirirario, oirirario,